Fuera, vuelve a tu casa. No puedes entrar aquí con tu bebé ancla, esperando comida gratis. Victoria Cortés bloqueó la entrada. Sus tacones rojos Louis Vuitton resonaban con fuerza en el suelo de mármol. Mírate, probablemente ni siquiera puedes pagar nuestros aperitivos. ¿Qué? ¿Viniste buscando el banco de alimentos? ¿O quizás pensaste que esto era un salón de uñas? Liliana Vargas movió suavemente a la bebé Emma contra su cadera. Su voz se mantuvo tranquila. Tengo una reserva a nombre de la doctora Vargas. 7:30. ¿Doctora Vargas? Victoria se rió con frialdad y burla. Sí, claro, y yo soy la primera dama. Los de tu tipo siempre mienten, siempre se cuelan en lugares donde no pertenecen. ¿Qué sigue? ¿Una tarjeta verde falsa? Puedo mostrarle mi confirmación. Liliana buscó su teléfono. La mano de Victoria se disparó. Le dio una fuerte bofetada a Liliana en la cara. El golpe resonó por todo el restaurante. La cabeza de Liliana se giró bruscamente. Emma gritó, «No te atrevas a buscar nada». Los ojos de Victoria brillaban con odio. «Toca mi podio otra vez y te haré arrestar. Tu tipo siempre termina esposado de todos modos. O deportado». Los comensales adinerados miraban fijamente. Algunos sacaron sus teléfonos. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie ayudó. ¿Alguna vez has visto una injusticia ocurrir justo delante de ti y no has hecho nada? Si esta historia te conmovió, no solo deslices. Dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte ninguna otra historia importante. 30 minutos antes de esa bofetada, el Maybach negro se detuvo frente a la Mesa de Oro o la Mesa Dorada a las 7:15 de la tarde. El hombre que se bajó medía más de 1080 metros, vestido con un traje de seda negro perfectamente confeccionado. Un Patek Philippe atrapando la luz en su muñeca. Luciano Moretti, de 37 años, dejó que sus ojos fríos y grises como el acero recorrieran la fachada del restaurante. Una ligera cicatriz en su ceja izquierda era el único rastro de que su vida no siempre había sido acolchada en terciopelo. Marcos Chávez, su guardaespaldas y mano derecha, lo seguía medio paso detrás. De 52 años, un ex SEAL de la Marina, con el rostro ilegible, su mirada no se perdía nada. Victoria Cortés estaba en el puesto de anfitriona y sus ojos se iluminaron al instante al reconocer a quien acababa de entrar. Se apresuró hacia adelante como si le hubiera tocado la lotería. Señor Moretti, qué honor darle la bienvenida esta noche. Su mesa VIP está lista. Luciano solo le ofreció un frío asentimiento, ni una palabra. Odiaba lugares como este. Odiaba la pretensión. Odiaba las sonrisas pulcras y la adulación pegajosa que se deslizaba de las lenguas como aceite. Pero este era el lugar donde tenía que estar para reunirse con un socio de negocios. Una fachada respetable para tratos que eran todo menos respetables. Victoria los condujo a una mesa en una esquina sombría, un lugar que le daba una vista de todo el comedor, mientras mantenía su propio rostro fuera de la vista. Luciano se sentó de espaldas a la pared, el hábito de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Nunca dejes tu espalda expuesta. Marcos tomó la mesa contigua, lo suficientemente cerca para protegerlo, lo suficientemente lejos para no llamar la atención. El socio llegará en 30 minutos, jefe. Luciano asintió y tomó la copa de vino tinto que el camarero acababa de servirle. Dio un trago lento, sus ojos divagando perezosamente por la habitación. Trajes caros, vestidos de diseñador, risas artificiales que se elevaban de las mesas circundantes. Todos ellos herederos, gente nacida en la riqueza, gente que nunca había trabajado un solo día en su vida. Luciano los despreciaba. Él también era rico, pero cada dólar que poseía estaba manchado de sangre y sudor. 7:30. Las puertas del restaurante se abrieron. Luciano miró hacia allí por instinto. Una joven entró, una bebé acunada en sus brazos. Llevaba un sencillo vestido negro y pendientes de perlas, sin marca de diseñador, sin ostentación. Sin embargo, había algo en ella que atrapó su mirada y no la soltó. La forma en que se movía, segura pero agotada, la espalda recta,
pero los hombros ligeramente caídos, como si llevara algo invisible que aún tenía peso. La pequeña en sus brazos llevaba un diminuto vestido rosa y dormía plácidamente. Luciano observó cómo la expresión de Victoria cambiaba de inmediato. La sonrisa se desvaneció. Sus ojos se volvieron duros y fríos. La forma en que miró a la joven de arriba a abajo como si estuviera viendo basura, y de repente Luciano ya no estaba en ese restaurante. Tenía 12 años, parado en la esquina de una cocina en un lugar italiano en Brooklyn. Su madre, María Moretti, cargaba una bandeja de comida. Un cliente rico acababa de tirarle vino en la cara porque la pasta no estaba lo suficientemente caliente. Inmigrante asquerosa, vuelve a tu país. María agachó la cabeza, se limpió la cara, se disculpó. Luciano se quedó allí con los puños tan apretados que sus uñas se clavaron en las palmas hasta hacerlas sangrar. Impotente, ardiendo de odio, jurando que nunca permitiría que nadie tratara así a su madre otra vez. 4 años después, mató a su padrastro con esas mismas manos. Cuando el hombre golpeó a su madre por última vez, Luciano parpadeó y regresó al presente. Frente a él, Victoria bloqueaba la entrada, negándose a dejar pasar a la joven. Su voz estridente llegó hasta su mesa. Marcos se inclinó hacia Luciano. «Jefe, hay un problema en la puerta». Luciano dejó su copa de vino. Sus ojos nunca se apartaron de lo que se estaba desarrollando. La joven no lloró, no suplicó. Se mantuvo erguida, sostuvo la mirada de Victoria y dijo algo que Luciano no pudo distinguir, pero vio que no retrocedió. «Lo veo», respondió Luciano a Marcos, pero no se levantó. Todavía no. Quería ver qué haría esa mujer. ¿Se derrumbaría como tantas otras? ¿O sería diferente? Liliana Vargas se quedó allí, frente a Victoria, y no retrocedió ni un centímetro. Emma se había despertado por la conmoción, sus ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor, pero no lloró. Era como si pudiera sentir la calma de su madre. Victoria cruzó los brazos sobre su pecho, la barbilla levantada con un desprecio practicado. «Ya te lo dije, no tenemos ninguna reserva con ese nombre». Liliana desbloqueó lentamente su teléfono. La pantalla se iluminó con el correo electrónico de confirmación. «Tengo un correo electrónico de confirmación de hace 3 semanas. El código de reserva y el recibo muestran un depósito de $200 mexicanos cargado a mi tarjeta de crédito». Levantó el teléfono, inclinando la pantalla hacia Victoria. «Puedes verlo claramente». Victoria ni siquiera se molestó en mirarlo. Movió la mano como si ahuyentara una mosca. «Probablemente falso. Ustedes son buenos para hacer cosas falsas. Papeles falsos, títulos falsos y ahora correos electrónicos falsos también». Las palabras cayeron como una cuchilla clavada directamente en el amor propio de Liliana. Pero ella estaba acostumbrada a esas cuchillas. En 28 años viviendo en este país, había escuchado todo tipo de insultos y había aprendido a no dejar que la derribaran. «Quiero hablar con el gerente». La voz de Liliana se mantuvo uniforme, pero había acero dentro de ella. Victoria soltó un resoplido agudo, su risa resonando demasiado fuerte en el restaurante, enrarecido y silencioso. «¿Quién te crees que eres? Esto es la Mesa de Oro, un restaurante para gente con clase, para gente que pertenece aquí». Dio un paso más, su mirada recorriendo a Liliana de pies a cabeza con disgusto sin disimulo. «Mírate, ¿de dónde sacaste ese bolso barato? De un mercadillo. ¿Y esos zapatos? Probablemente no valen tanto como las propinas que dejan nuestros clientes». Entonces los ojos de Victoria se posaron en Emma. La niña yacía en silencio en los brazos de su madre, parpadeando adormilada. Victoria la miró como si estuviera observando un insecto. «¿Y esa niña, crees que puedes usarla para estafar a la gente, tener un bebé en suelo americano y luego exigir la ciudadanía? Una bebé ancla». Liliana sintió un calor subir a su cara, no de vergüenza, sino de rabia. Podía soportar cualquier insulto dirigido a ella, pero un insulto dirigido a su hija, no, nunca. Respiró hondo y luego habló, cada palabra limpia y precisa, de la forma en que le leería un diagnóstico a un paciente. «Soy la doctora Liliana Vargas, residente de medicina interna de último año en el Hospital General Metropolitano, Departamento de Medicina.
Hizo una pausa, dejando que cada palabra se asentara en el aire. Nací en la Ciudad de México, aquí mismo en esta ciudad. Mis padres llegaron a México hace 35 años y se convirtieron en ciudadanos legales antes de que yo naciera. Dio un paso adelante y esta vez Victoria fue quien tuvo que retroceder. Hice una reserva válida, tengo una confirmación válida y me sentaré en mi mesa. El silencio se extendió por el restaurante. El bajo murmullo de la conversación se había detenido en algún momento sin que nadie se diera cuenta. Los comensales de las mesas cerca de la entrada comenzaron a girar y mirar fijamente. Una mujer caucásica vestida de rojo se inclinó hacia su esposo y susurró lo suficientemente fuerte para que Liliana escuchara. ¿Quién dejó entrar a esa persona aquí? ¿Sigue siendo este un buen restaurante? El hombre a su lado sacó su teléfono. La cámara apuntaba hacia la puerta. No intervino, no habló, solo grabó como si estuviera viendo un espectáculo gratuito. Desde la esquina VIP, Luciano Moretti observó todo. La copa de vino en su mano había sido olvidada. Miró a la joven que se mantenía firme frente a Victoria y vio algo que rara vez veía. No lloraba, no suplicaba, no pedía piedad. Se mantuvo erguida, con los ojos fijos en la persona que la humillaba. Su voz era firme, sin temblor. En sus brazos, la bebé yacía quieta, como si confiara completamente en su madre. Luciano dejó su copa sobre la mesa. No es como las demás, pensó, y ese mismo hecho le hizo imposible apartar la vista. Victoria apretó los dientes, su rostro enrojeciendo de ira. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente no personas que consideraba inferiores. ¿Quieres ver al gerente?, gritó Victoria con su voz chillona. Bien, verás al gerente. Se giró hacia la cocina y gritó. ¡Diego! Un hombre apareció por la parte de atrás, con aspecto cansado, canas ya en las sienes. Diego Hernández, de 46 años, el gerente de la Mesa de Oro. Caminó hacia la entrada con los pasos pesados de alguien que había visto demasiado y había elegido una y otra vez cerrar los ojos. Liliana lo vio venir y una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Por fin, alguien con autoridad. Por fin, alguien que podría resolver esto de manera justa. Ella no sabía que estaba equivocada. No sabía que Diego Hernández había visto a Victoria comportarse así con docenas de personas más. Y cada vez él había elegido el silencio. Diego Hernández se acercó con el aire de un hombre que se había cansado demasiado de la vida. 46 años, 22 años en la industria de restaurantes, y había aprendido una cosa. Nunca te pongas del lado del débil. Su mirada se deslizó sobre Liliana sin detenerse, como si mirarla directamente a los ojos le obligara a admitir algo que no deseaba admitir. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era plana, sin emociones. Victoria habló de inmediato, su tono estridente como un niño chismoso. Esta mujer no tiene una reserva. Está causando problemas, molestando a nuestros clientes. Le pedí que se fuera, pero se niega. Liliana no dejó que Victoria hablara por ella. Le extendió el teléfono a Diego, la pantalla aún encendida con el correo electrónico de confirmación. Puedes revisar el sistema. Tengo una reserva válida. 7:30 de esta tarde, mesa 7. A nombre de la doctora Liliana Vargas, se ha pagado un depósito de $200 mexicanos. Diego miró la pantalla del teléfono. Sus ojos parpadearon una vez, solo una vez, pero Liliana lo vio. Vio el correo electrónico de confirmación. Vio el código de reserva, vio el recibo del depósito. Sabía que Liliana tenía razón. Y luego eligió traicionar la verdad. Puede haber alguna confusión en el sistema, dijo Diego, su voz evasiva, al igual que sus ojos. A veces el sistema de reservas en línea falla. Me disculpo sinceramente por el inconveniente. Hizo una pausa como si buscara una manera de terminar el problema sin tener que enfrentarlo. Puede ir a otro restaurante esta noche. Le reembolsaremos su depósito en su totalidad. Incluso puedo llamar y hacer una reserva para usted en otro lugar. Liliana miró al hombre frente a ella y entendió. No era diferente de Victoria. Simplemente ocultaba su discriminación bajo una capa más pulcra de cortesía. No quiero un reembolso, dijo Liliana,
su voz endureciéndose. No quiero ir a otro restaurante. Quiero mi mesa, la mesa que reservé, la mesa en la que tengo derecho a sentarme. Diego guardó silencio. En su mente, las imágenes parpadeaban como un viejo carrete que había visto demasiadas veces. 12 veces. 12 veces se había parado en este mismo lugar, viendo a Victoria ahuyentar a los clientes. 12 veces había visto caras latinas, caras asiáticas, caras de personas que se juzgaba que no pertenecían aquí. 12 veces había elegido mirar para otro lado porque el padre de Victoria podía arruinar su carrera con una sola llamada telefónica. Solo 3 años más hasta que pudiera jubilarse con una pensión completa. Solo 3 años. No podía arriesgarlo. Victoria vio dudar a Diego y su ira estalló como una llama al contacto con la gasolina. «Suficiente», gritó, sin molestarse ya en controlarse. «Sal de aquí ahora mismo. Vuelve a donde perteneces. Vuelve a Vietnam. Vuelve a China. Vuelve al agujero del que saliste». Las palabras golpearon a Liliana como una bofetada en la cara, pero no retrocedió. «Yo pertenezco aquí», dijo. Cada palabra clara, cada una como una piedra lanzada directamente a la arrogancia de Victoria. «Soy ciudadana mexicana. Nací en este país y nadie tiene derecho a decirme a dónde ir». Liliana levantó la mano, buscando su teléfono para llamar a alguien. Quizás a la policía, quizás a un abogado, quizás a cualquiera que pudiera ayudarla en ese momento, pero no tuvo tiempo. El brazo de Victoria se disparó, rápido como una serpiente atacando. ¡Chasquido! El sonido de la bofetada resonó como un disparo en el silencio del restaurante. La cabeza de Liliana se sacudió a un lado. Su mejilla ardía. Su visión se oscureció por una fracción de segundo, pero no cayó. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo en pie. Sus brazos se apretaron alrededor de Emma, protegiendo a su hija del impacto. Emma soltó un grito agudo, su llanto atravesando el aire denso del comedor. A su alrededor, el mundo pareció detenerse. Los comensales adinerados se congelaron a medio bocado, los cuchillos y tenedores suspendidos en el aire. Diego se quedó como una estatua, su rostro desprovisto de color, pero sus pies clavados al suelo. Al menos 5 teléfonos los apuntaban. Las cámaras grababan todo. Raquel, la mesera filipina, estaba en el umbral de la cocina. Su mano temblaba mientras sostenía su teléfono, pero no dejó de filmar. Nadie intervino. Nadie habló. Victoria se quedó allí, el pecho agitado por la rabia, sus ojos aún brillando con odio. «Toca mi mostrador otra vez y llamaré a la policía. Les diré que me agrediste, que intentabas robar, y me creerán. Siempre me creen». Liliana se enderezó. Su mejilla estaba enrojecida, la marca de la mano de Victoria nítida contra su piel pálida. Las lágrimas amenazaban con caer, pero no las dejó. Miró a Victoria a los ojos y habló con una voz que no tembló. «Llámalos. No me iré a ninguna parte». Desde la esquina VIP, Luciano Moretti dejó su copa de vino sobre la mesa. No precipitadamente, sin dramatismo, solo un simple movimiento, como si hubiera decidido levantarse para dar un corto paseo. Marcos levantó la vista, sus 2 ojos agudizándose con atención. «Jefe». Luciano no miró a su guardaespaldas. «Ven». Solo 2 palabras. Luego se movió solo. Cada uno de los pasos de Luciano era lento, deliberado, como una pantera acercándose a su presa. Sus zapatos de cuero negro golpeaban suavemente el suelo de mármol, firmes como una cuenta regresiva. Los comensales de las mesas por las que pasaba levantaron la cabeza, y una onda de susurros se extendió por el restaurante. «Moretti, ese es Luciano Moretti, la familia Moretti». Aquellos que conocían el nombre se apartaron instintivamente, como si su presencia creara una zona prohibida invisible a su alrededor. Aquellos que no lo sabían aún lo sentían en sus huesos, que este no era un hombre ordinario. Había algo en la forma en que se movía, en esa mirada fría como el acero, en el aire denso que parecía acumularse a su alrededor, que hacía que la gente quisiera mantener su distancia. Luciano se detuvo junto a Liliana. No la miró, sus ojos grises fijos en Victoria, y había algo en esa mirada que la dejó helada. «¿A quién acabas de golpear?». Su voz no era fuerte,
No necesitaba hacerlo. El peligro no residía en el volumen. Residía en la quietud aterradora dentro de cada palabra. Victoria abrió la boca tratando de recuperar la confianza. Señor Moretti, ella está causando problemas. No tiene una reserva. Ella... Luciano levantó una mano, un pequeño gesto, y Victoria se quedó en silencio como si alguien le hubiera cerrado los dedos alrededor de la garganta. Pregunté a quién acabas de golpear, repitió con un tono más frío. No pregunté por qué. Victoria tragó saliva, su garganta trabajando con dificultad. Ella, ella no tiene una reserva. Se aclara la garganta. Ya revisé. Revisa de nuevo, interrumpió Luciano. Victoria se quedó inmóvil como si no pudiera creer lo que había oído. Ya revisé. Luciano repitió, su tono sin cambios, pero de alguna manera más frío que antes. No era una petición, era una orden. Y Victoria, la hija de un poderoso senador, una mujer que nunca se había inclinado ante nadie, se encontró temblando mientras se acercaba a la pantalla del ordenador. Sus dedos se movieron por el teclado y la pantalla se iluminó. Las palabras aparecieron a la vista de todos. 7:30 de la tarde. Doctora Liliana Vargas. Mesa 7 confirmada. El rostro de Victoria palideció como el papel. Luciano se volvió hacia Liliana por primera vez desde que llegó. La miró, la marca roja en su mejilla, el bebé que lloraba en sus brazos, la forma en que todavía se mantenía erguida, incluso después de ser golpeada. Sí tiene una reserva, dijo. Liliana le devolvió la mirada, su mirada inquebrantable. Lo sé. Luciano ladeó ligeramente la cabeza, un destello de sorpresa cruzando sus ojos. No necesita que yo lo diga. No, respondió Liliana, pero gracias por confirmarlo. Algo pasó por el rostro de Luciano. No una sonrisa, solo el más mínimo cambio en sus ojos, como si ella hubiera dicho algo que le hizo reevaluarla. Luego se giró hacia Diego, quien todavía estaba allí como una estatua silenciosa. Lo viste todo, dijo Luciano. Su voz ya no era fría, sino teñida de desprecio. La viste insultar a esta cliente. La viste golpear a una madre que sostenía a su hijo. Y no hiciste nada. Diego no respondió. Solo miró sus propios zapatos como si la respuesta a su cobardía pudiera estar escrita allí. Ese es el tipo de gerente que eres, concluyó Luciano, cada palabra cayendo como una sentencia. Victoria, al ver que la atención de Luciano se apartaba de ella, intentó recuperar un poco de poder. Sacó su teléfono, su voz temblaba, aunque se obligó a que sonara dura. Voy a llamar a la policía, llamaré a la policía. Luciano no la detuvo, ni siquiera se molestó en mirar. En cambio, se volvió hacia Liliana de nuevo. ¿Estás bien? Liliana respiró hondo, calmando a Emma mientras el llanto de la niña comenzaba a desvanecerse. Estoy bien, dijo, y me quedaré hasta que llegue la policía. Luciano asintió, un pequeño asentimiento, como si reconociera algo. Luego se dio la vuelta y regresó a su mesa VIP con el mismo ritmo pausado que había usado para venir. Había hecho suficiente. Había forzado la verdad a salir a la luz. El resto pertenecía a Liliana. Y de alguna manera, Luciano sabía que ella no necesitaría más ayuda que esa. 10 minutos más tarde, las puertas del restaurante se abrieron y un hombre con uniforme de policía entró. Bradley García, de 42 años, con una barriga cervecera que sobresalía, tenía una expresión de desprecio, como si el mundo entero le debiera algo. Había llegado con una velocidad inusual. Solo 7 minutos después de la llamada de Victoria, aunque el tiempo de respuesta promedio en esta área era de al menos 15 minutos. Victoria se apresuró hacia él como si acabara de ver a un salvador. Oficial García, gracias a Dios que está aquí. La forma en que habló, la forma en que corrió hacia él, la fácil familiaridad en su voz, todo indicaba que no era la primera vez que se cruzaban. Bradley no se molestó en mirar a su alrededor. No preguntó por testigos. No pidió ver ningún video. No hizo nada que un oficial de verdad debería hacer al llegar a una escena. En cambio, fue directamente hacia Liliana, sus ojos fríos recorriéndola de pies a cabeza como si estuviera midiendo a un criminal. Su identificación. Liliana apretó a Emma,
luchando por mantener la voz firme, incluso cuando su corazón se aceleraba. Soy la víctima. Ella me golpeó. Hay un video. Hay testigos. Puede preguntarle a cualquiera aquí. Bradley resopló, una risa burlona raspando su garganta. Yo decidiré quién es el víctima aquí, no usted. Se volvió hacia Victoria y Liliana vio el momento en que sus ojos se encontraron. No era la mirada de un oficial y una denunciante. Era la mirada de personas que se conocían, personas unidas por un acuerdo tácito. «Vicky, ¿estás bien?», preguntó Bradley. Luego, como si se diera cuenta de que había hablado mal, se corrigió demasiado rápido. «Quiero decir, señora Cortés, está herida». Liliana sintió un nudo en el estómago. Entendía ahora. Esta no era una pelea con una persona, esta era una pelea con un sistema entero. Victoria, armada con el poder de su familia, Diego, envuelto en su silencio cómplice. Y ahora Bradley, pagado para proteger a los ciudadanos, pero parado donde estaban los poderosos. Bradley se enfrentó a Liliana de nuevo y se acercó, usando su volumen para invadir su espacio. «Dame tu bolso». «¿Por qué?», preguntó Liliana, forzando la voz para que no temblara. «Para comprobar si robaste algo», dijo Bradley, como si estuviera diciendo el hecho más obvio del mundo. «La gente como tú viene a un lugar de lujo como este por una razón». Le arrancó el bolso del hombro a Liliana y rebuscó en él sin el más mínimo respeto, tirando sus pertenencias sobre el mostrador de la anfitriona. Cartera, teléfono, pañales para Emma, un biberón. Todo sacado como si fuera evidencia en un caso. «¿Tienes una tarjeta de residente? ¿Una visa?», preguntó Bradley, mientras seguía rebuscando en el bolso. Liliana sintió un calor subir a su rostro. «Nací en la Ciudad de México. Soy ciudadana mexicana. No necesito una tarjeta de residente ni una visa». Bradley levantó la vista con una sonrisa burlona. «¿Qué tienes para probar eso?». «Mi licencia de conducir está en mi cartera». «Usted la está sosteniendo», dijo Liliana. Bradley abrió la cartera, miró la licencia y luego la tiró sobre el mostrador como si no significara nada. «Eso no prueba nada. Los documentos falsos están en todas partes». Se acercó aún más, tan cerca que Liliana podía oler café y donas en su aliento. «Escucha, te daré una opción. Puedes ser arrestada ahora mismo por conducta desordenada, resistencia a la autoridad y quizás algunos cargos más si me apetece». Hizo una pausa, dejando que la amenaza empapara el aire. «O te vas ahora mismo y nunca regresas». Entonces la mirada de Bradley se posó en Emma. La bebé se había callado, yacía inmóvil en los brazos de su madre, con los ojos muy abiertos y asustada por el extraño hombre que se cernía sobre ellas. «Esta niña», dijo Bradley lentamente, cada palabra como una cuchilla deslizándose, centímetro a centímetro, en el corazón de Liliana. «¿Tienes un certificado de nacimiento? ¿Tienes pruebas de que es tu hija?». Liliana se puso rígida. «Es mi hija. Mi hija. Emma». «No pregunté su nombre», interrumpió Bradley. «Pregunté si tienes papeles, porque si no los tienes, los servicios infantiles estarán muy interesados en saber por qué una mujer lleva a un niño sin documentación que pruebe la relación». Ese fue el primer momento en que Liliana sintió un miedo real. No miedo por ella misma. Podía soportar ser arrestada, humillada, golpeada, pero perder a Emma, ser separada de su hija. No, 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 no. Sus brazos rodearon a Emma tan fuerte que la bebé se retorció. Desde la esquina VIP, Luciano Moretti observó todo. Vio al oficial amenazarla, vio la forma en que el hombre miraba a la niña, vio el primer miedo verdadero aparecer en el rostro de la joven. Marcos se inclinó hacia Luciano. «Jefe, ¿necesitamos intervenir?». Luciano no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Liliana, esperando. «Todavía no, mira lo que hace». Bradley sonrió, la sonrisa de un hombre que creía haber ganado ya. «Decide, vete ahora mismo o te esposaré y tendré a los servicios infantiles aquí en 10 minutos». Liliana miró a Emma. Su hija la miraba con absoluta confianza. Los ojos de Ricardo. La hija de Ricardo. La niña que Ricardo había muerto para proteger. Recordó lo que Ricardo había dicho el día de su boda.
Eres la mujer más fuerte que he conocido. No necesitas que nadie te salve. Liliana levantó la cabeza y miró a Bradley directamente a los ojos. El miedo seguía ahí, pero ya no la controlaba. No. La palabra no rodó por el restaurante como un trueno bajo un cielo despejado. Bradley García se congeló como si sus oídos lo hubieran traicionado. Estaba acostumbrado a que la gente se inclinara ante su uniforme, acostumbrado a que una sola amenaza fuera suficiente para hacer que cualquiera se doblegara. Pero la mujer que tenía delante, con la mejilla todavía roja por una bofetada, un bebé en brazos, lo miraba directamente a los ojos sin un atisbo de miedo. Liliana respiró hondo, y cuando habló, su voz se mantuvo firme como el acero. No me iré, no hice nada malo. Dio un paso adelante, y Bradley, sin querer, retrocedió medio paso. Si quiere arrestarme, necesita una razón legal, un cargo específico, evidencia específica, y usted no la tiene. Bradley rechinó los dientes, su rostro enrojeciendo de ira. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no una mujer, especialmente no una mujer asiática. ¿Estás resistiendo a la policía?, rugió. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que puedo hacerte? Sus manos se posaron en las esposas de su cinturón, sus dedos acariciando el metal frío como una promesa silenciosa de daño. Pero Liliana ya no tenía miedo. El miedo se había desvanecido, reemplazado por algo mucho más fuerte. Ira. La ira de alguien que había soportado demasiado durante demasiado tiempo y finalmente había decidido que no soportaría un segundo más. ¿Sabes cuántas personas están grabando videos?, preguntó Liliana, su voz fría como el hielo. ¿Has mirado a tu alrededor? 10 teléfonos, 20 teléfonos, cada uno apuntándote a ti. Bradley miró a su alrededor y por primera vez notó los destellos, las pantallas brillantes, las lentes de las cámaras apuntándolo directamente a él. ¿Sabes quién soy?, continuó Liliana, sin darle un segundo para recuperarse. Soy doctora, médica residente en el Hospital General Metropolitano, uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de México. Tengo colegas, amigos, abogados, gente que conozco en los medios. Inclinó la cabeza, su mirada aguda como una cuchilla. ¿Por qué vas a arrestar a una doctora? ¿Por hacer una reserva para cenar? ¿Por estar en un restaurante con una reserva válida? ¿Por ser golpeada y negarse a irse? El silencio en el restaurante finalmente se rompió. Un hombre mayor en una mesa cerca de la entrada se levantó, su voz clara. Ella tiene una reserva. Lo escuché claramente. La pantalla de la computadora lo mostró justo delante de todos. Una mujer de mediana edad en la mesa contigua levantó su teléfono más alto. Estoy grabando todo, desde el momento en que esa anfitriona la abofeteó, desde el momento en que usted llegó aquí y no se molestó en investigar nada. Desde el umbral de la cocina, Raquel, la mesera filipina, salió. Su voz temblaba, pero era firme. Ella no hizo nada malo. Es una cliente. Victoria fue quien la golpeó. Bradley se quedó allí, mientras su rostro empezaba a palidecer. Miró a su alrededor y por primera vez en su vida se sintió rodeado. No por criminales, sino por ciudadanos comunes con teléfonos en sus manos y la verdad en sus ojos. Detrás de él, Victoria gritó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. «Bradley, haz algo, arréstala, ella me agredió». Pero Bradley no se movió. Sabía que si esposaba a Liliana ahora, con docenas de videos grabando, su carrera habría terminado. Liliana vio la vacilación en sus ojos y supo que este era el momento del golpe final. ¿Cuántas quejas por racismo hay en su expediente?, preguntó, su voz plana y sin piedad. Supongo que tiene al menos 17. No sabía el número exacto, lo supuso basándose en cómo se comportaba, en la confianza con la que había entrado, en la inconfundible familiaridad con Victoria. Pero la forma en que Bradley se inmutó, la forma en que su rostro se puso aún más pálido, le dijo que había acertado. «Una queja más», dijo Liliana, cada palabra cayendo como un veredicto. «Con video, con testigos,
con pruebas que no puede negar. Inclinó la cabeza, sus ojos sin ofrecer piedad. No tendrá una placa que llevar. Desde la esquina VIP, Luciano Moretti observaba todo con una expresión que nadie podía leer. Marcos se inclinó hacia él, susurrando con asombro. Ella tiene agallas. Luciano no respondió de inmediato. Observó a la joven que se mantenía firme frente a un oficial de policía que doblaba su tamaño, sin retroceder, sin temblar, y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Más que eso, dijo finalmente Luciano, es inteligente. Sacó su teléfono, marcó un número y dijo unas pocas frases cortas que ni siquiera Marcos pudo captar. Bradley se quedó en el medio del restaurante, dividido entre dos opciones: arrestar a Liliana y enfrentarse a las consecuencias, o retirarse y dejar que Victoria se encargara de ello ella misma. Victoria se apresuró, agarró el brazo de Bradley, su voz casi un grito. Bradley, arréstala, se lo diré a mi padre, él te protegerá. Y entonces sonó ese sonido, el aullido de una sirena de policía. Otra patrulla, no la de Bradley. La sirena se acercó, más fuerte, hasta que un coche de policía se detuvo justo delante del restaurante. Bradley se giró y su rostro se puso gris como la muerte. Nadie había llamado a un segundo coche. Victoria no había llamado. Él no había llamado. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién llamó a la segunda unidad? Las puertas del restaurante se abrieron y una mujer con uniforme de policía entró. Oficial Diana Pérez, de 34 años, de complexión delgada pero con un aire inconfundible de competencia y autoridad. No miró a nadie más que a Bradley, y no había la más mínima calidez en su mirada para su colega. Bradley. Su voz era cortante, con un borde helado. Recibí una llamada sobre un incidente aquí desde la oficina del subdirector. Bradley se giró, su rostro pasó de pálido a blanco fantasmagórico. Pérez, esta es mi llamada. Tengo la situación bajo control. No necesitas... Pérez levantó una mano y lo interrumpió. Ya no. 3 palabras. Y cada excusa a la que Bradley pudo haber recurrido se cerró de golpe. Pérez se giró y escudriñó el restaurante, sus ojos recorriendo cada rostro. ¿Quién presenció todo desde el principio? Necesito ver videos y tomar declaraciones. 3 personas se levantaron a la vez. El hombre mayor que había hablado antes, la mujer con el teléfono en la mano y Raquel, la mesera filipina, que seguía de pie cerca de la esquina de la cocina. Pérez vio los videos de las 3 fuentes, observó atentamente, sin perderse nada. Victoria bloqueando la entrada. Victoria insultando a Liliana. Victoria abofeteando a Liliana. Bradley llegando y sin investigar. Bradley amenazando a Liliana. Bradley preparándose para arrestar a la víctima. Cuando terminó, Pérez se acercó al puesto de la anfitriona y revisó el sistema de reservas. La pantalla lo dejó claro. 7:30 de la tarde. Doctora Liliana Vargas, mesa 7 confirmada. Se pagó un depósito de $200 mexicanos. Pérez se volvió hacia Victoria, su mirada fría como el invierno. Señorita Cortés, en el video, usted golpea a esta mujer, la abofetea mientras sostiene a su hija. Victoria intentó recuperar la confianza, pero su voz tembló. Ella me provocó. Ella empezó. Ella se acercó a mí y yo solo me defendía. Pérez no se movió ni un centímetro. El video la muestra parada y hablando. El video la muestra buscando su teléfono. Y el video la muestra a usted abofeteándola sin ninguna acción provocadora. Inclinó la cabeza, su tono teñido de sarcasmo silencioso. ¿Cómo le gustaría explicar eso? Victoria cambió de táctica. Levantó la barbilla buscando su última carta. Mi padre es el senador Cortés. Llamará al superintendente. Hará que la despidan. Lo hará. Pérez dio un paso adelante y sacó sus esposas. Un senador no tiene derecho a golpear a la gente, y tampoco la hija de un senador. Tomó a Victoria por la muñeca y la hizo girar. Victoria Cortés queda arrestada por agresión. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Victoria comenzó a gritar, su voz aguda como un cristal que se rompe. No puede hacer esto.
¿Sabe quién soy? Mi padre la arruinará. Todos ustedes se arrepentirán de esto. Pérez la esposó sin cambiar la expresión. Puede llamar a su abogado cuando llegue a la comisaría. Luego Pérez se volvió hacia Bradley y sus ojos eran más fríos que antes. ¿Y usted? Llegó aquí 7 minutos después de la llamada. El tiempo de respuesta promedio para esta área es de 15 minutos. Apareció como si supiera que la llamada venía. Se acercó. No preguntó por testigos, no vio videos, no revisó el sistema de reservas. En cambio, fue directamente hacia la víctima y le exigió identificación. Registró su bolso. Amenazó con llamar a los servicios infantiles para separarla de su hija. Pérez hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. Estaba preparado para arrestar a la víctima, mientras el agresor estaba justo a su lado. Bradley abrió la boca, pero no salió nada. Asuntos Internos querrá hablar con usted, concluyó Pérez. Muy pronto. Liliana se quedó allí y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió exhalar. Emma había dejado de llorar hace mucho tiempo y ahora yacía tranquila contra el pecho de su madre, sus ojos pesados de agotamiento. Pérez se acercó a Liliana y su rostro se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más suave ahora. Lamento lo que pasó. No todos somos como él. Liliana la sintió con la garganta apretada. Estoy bien, gracias. Desde la esquina VP, Luciano Moretti guardó discretamente su teléfono. Marcos se inclinó, susurrando. El jefe llamó al subdirector. Luciano no miró a su guardaespaldas. Sus ojos permanecieron fijos en la joven parada en medio del restaurante, con los hombros ligeramente caídos por la fatiga, pero la columna vertebral aún recta. Solo llamé a un amigo, dijo Luciano con calma. ¿A quién llamó ese amigo? Es asunto suyo. Victoria fue llevada al coche patrulla, todavía gritando y lanzando amenazas hasta que la puerta se cerró de golpe tras ella. Diego Hernández, el hombre que había estado en silencio de principio a fin, desapareció silenciosamente en la oficina trasera como un fantasma. Liliana se quedó en el centro del restaurante y miró a su alrededor. Los comensales seguían filmando. Los susurros aún resonaban. Y la mesa 7, la mesa junto a la ventana que daba al jardín, la seguía esperando. Todavía no se había sentado en su mesa. Después de que el coche de policía se alejó, el restaurante volvió lentamente a su ritmo habitual. Los murmullos seguían ahí. Las miradas curiosas seguían dirigidas hacia Liliana, pero ya nadie le bloqueaba el paso. Un joven camarero, no Raquel, se acercó con tímida vacilación. Señora doctora Vargas, su mesa está lista. Lamento lo que pasó. Liliana la asintió sin hablar. Siguió al camarero, pasando por delante de mesas donde los comensales seguían susurrando sobre ella. No le importaba. Tenía un solo destino, la mesa 7. La mesa junto a la ventana, con vistas al jardín detrás del restaurante. Las luces de hadas seguían brillando en las ramas como pequeñas estrellas, tal como lo habían hecho hacía 3 años. Exactamente como aquella noche, Liliana se sentó y colocó suavemente a Emma en la silla alta que el personal ya había preparado. Miró a su alrededor. Manteles blancos, cubiertos de plata, copas de cristal brillando bajo las luces. Todo era igual, todo era como aquella noche, excepto que la silla frente a ella estaba vacía. 3 años atrás, en ese mismo lugar, Ricardo Méndez se había arrodillado. El recuerdo surgió como una marea y arrastró a Liliana a la corriente del pasado. Recordaba el momento con perfecta claridad. Acababan de terminar el plato principal, y Liliana se había reído de algo que Ricardo había dicho. Luego él se levantó, y ella pensó que se dirigía al baño, pero en lugar de irse, Ricardo se arrodilló justo a su lado. Todo el restaurante se quedó en silencio. Liliana Vargas. La voz de Ricardo resonó, temblorosa de emoción. Eres la mujer más fuerte que he conocido. No necesitas que nadie te salve. Te salvas a ti misma. Te levantas cada vez que caes. Lucharás contra el mundo entero si es necesario. Hizo una pausa, sus ojos brillantes de lágrimas. Pero quiero caminar a tu lado, no para salvarte, sino para luchar contigo para siempre. Abrió una caja de terciopelo rojo
y dentro había un pequeño y hermoso anillo de diamantes. ¿Me harías ese honor? Liliana había llorado como nunca antes. Asintió y dijo que sí entre lágrimas, y el restaurante estalló en aplausos. Ricardo deslizó el anillo en su dedo, luego se levantó y la besó allí mismo, en medio del comedor. Te amo, le susurró. Siempre estaré aquí contigo para siempre. Liliana se miró el anillo de bodas en la mano. El anillo seguía ahí, pero Ricardo no. No había podido cumplir esa promesa. No porque eligiera romperla, sino porque el destino se lo había arrebatado. 8 meses atrás, Liliana tenía 7 meses de embarazo. Ricardo la llevó al hospital a recogerla después de un turno de noche. Hablaban de decorar la habitación del bebé, de elegir el nombre del bebé, del futuro. Entonces un camión se pasó un semáforo en rojo. Todo ocurrió en un instante. Liliana solo recordaba los cegadores faros, los gritos de Ricardo y la sensación de ser girada. En ese último momento, Ricardo había girado su cuerpo para proteger a Liliana. Se usó a sí mismo como escudo para su esposa y el hijo aún no nacido. Recibió toda la fuerza del impacto en su lado. Cuando Liliana despertó en el hospital, lo primero que preguntó fue dónde estaba Ricardo. Nadie respondió. Solo la miraron con piedad y ella entendió. Lo último que dijo Ricardo, con sangre brotando de la herida en su cabeza, la vida escapándose de él segundo a segundo, fue: tú y el bebé tienen que vivir. Él murió para que ella pudiera vivir. Murió para que Emma pudiera nacer. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Liliana. Por primera vez desde el funeral de Ricardo, se permitió llorar. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre el mantel blanco, dejando pequeñas manchas húmedas. No sollozó, no hizo ningún ruido. Eran simplemente las lágrimas silenciosas de un corazón que se había roto hacía mucho tiempo y, sin embargo, seguía latiendo. Emma observó a su madre, redonda y perpleja. No entendía por qué su madre lloraba. Era demasiado pequeña para entender la pérdida. Liliana tomó la pequeña mano de su hija y trató de sonreír a través de las lágrimas. Mamá está bien, mi amor. Mamá está bien. Un camarero se acercó a la mesa, voz suave, discreta. ¿Le gustaría pedir algo? Liliana se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y luego se enderezó en su silla. Pato asado y soufflé de chocolate. Hizo una pausa por un momento, su voz se entrecortó ligeramente. Eran los favoritos de mi esposo. Desde la esquina VIP, Luciano Moretti observaba todo. Vio a Liliana llorar, la vio secarse las lágrimas, la vio sentarse erguida de nuevo, como si se hubiera sacado de un abismo. Y la vio ordenar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado por el infierno en ese mismo lugar. Marcos miró a su jefe y notó que la mirada de Luciano nunca se apartó de la joven en la mesa 7. Es fuerte, murmuró Marcos. Luciano no respondió, solo pensó, ella no se rompe, ni siquiera cuando tiene todas las razones para hacerlo. Liliana miró hacia el jardín donde brillaban las luces de hadas. Recordó la noche de la propuesta. Después de la cena, cuando Ricardo la había llevado al jardín y le había señalado las estrellas. Siempre estaré aquí, había dicho. Incluso cuando no esté aquí, mira las estrellas. Ahí es donde te esperaré, susurró Liliana tan suavemente que solo ella pudo oír. Te extraño, Ricardo. Te extraño cada día, cada segundo. Miró a Emma, su pequeña con ojos exactamente como los de su padre. Y sigo luchando tal como me enseñaste. Esa noche, cuando Liliana regresó a su pequeño apartamento y acostó a Emma en la cuna, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Raquel, la camarera filipina, se sentó en su estrecha habitación alquilada y vio el video que había grabado. Había presenciado demasiadas veces cómo Victoria trataba cruelmente a los clientes. Demasiadas veces había agachado la cabeza y permanecido en silencio. Pero esa noche ya no podía quedarse callada. Raquel abrió TikTok, subió el video y escribió el pie de foto. Anfitriona de restaurante de 5 estrellas abofetea a doctora latinoamericana y llama a su hija Bebé Encla. Adjuntó el clip completo, de más de 15 minutos de duración.
Desde el momento en que Victoria comenzó a humillar a Liliana, hasta la bofetada, las amenazas de Bradley y finalmente Torres esposando a Victoria, luego le dio a publicar. No tenía idea de lo que sucedería después. Una hora más tarde, el video había alcanzado 500,000 vistas. 6 horas después, ese número era de 5 millones. 24 horas después, 25 millones de personas lo habían visto. Y después de una semana, 50 millones de vistas, millones de compartidos, cientos de miles de comentarios. El video de Raquel se había convertido en uno de los videos más virales del año. Los hashtags comenzaron a hacer tendencia en las redes sociales. Justicia para Liliana. Racismo en la mesa de oro. Alza la voz. Detengan el odio asiático. Esos hashtags aparecieron en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, extendiéndose como un incendio forestal que nadie podía contener. Las comunidades latinas fueron las primeras en responder. Vieron a Liliana y se vieron a sí mismas. Vieron a sus madres, a sus hermanas, a sus hijas. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias. Esto me pasó en un restaurante en Los Ángeles. Me le echaron de una tienda porque el personal pensó que era una ladrona. Me dijeron que volviera a mi país a pesar de que nací aquí. Mi hijo es acosado en la escuela por ser latino. Cientos, luego miles de historias que sonaban igual. Liliana ya no era solo una persona. Se había convertido en un símbolo de resistencia, un símbolo de dignidad, un símbolo para todos los que se negaron a ser tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia casa. La prensa actuó rápido. El periódico local de la Ciudad de México publicó el titular: hija de senador arrestada por agresión racista en un restaurante de lujo. CNN informó: impactante video muestra a anfitriona abofeteando a doctora latinoamericana, oficial de policía amenazando a la víctima. Los medios nacionales se apresuraron a cubrirlo, analizarlo, comentarlo. Fox News intentó tergiversar la historia, planteando preguntas sobre si Liliana lo había provocado primero, si había otro ángulo, otra perspectiva. Pero el video era demasiado claro. No había nada que excusar. Y la indignación pública ahogó rápidamente todo intento de defender a Victoria. El grupo hospitalario Alesium, la corporación propietaria de La Mesa de Oro, publicó un comunicado de prensa a la mañana siguiente. Estamos profundamente consternados y entristecidos por el incidente ocurrido en nuestro restaurante. El comportamiento de la empleada no representa nuestros valores como empresa. El gerente Diego Hernández ha sido despedido inmediatamente por no intervenir. Estamos comprometidos a cooperar plenamente con las fuerzas del orden. La oficina del senador Cortés permaneció en silencio durante las primeras 24 horas. Ese silencio generó aún más críticas de las que podría haber generado una declaración. La gente preguntaba: ¿por qué no condenó las acciones de su hija? ¿Por qué no se disculpó? ¿Así la había criado? El Hospital General Metropolitano, donde trabajaba Liliana, emitió un comunicado en su apoyo. La doctora Liliana Vargas es una de nuestras médicas residentes más destacadas. Estamos orgullosos de la valentía y dignidad que demostró en una situación extremadamente difícil. El Hospital Metropolitano la apoya y condena todas las formas de racismo. La policía de la Ciudad de México también tuvo que actuar. El oficial Bradley García fue suspendido inmediatamente, pendiente de una investigación de asuntos internos. Su expediente fue reabierto y las viejas quejas de discriminación racial comenzaron a revisarse de nuevo. El teléfono de Liliana no dejaba de sonar. Miles de mensajes de completos desconocidos. Hablaste por todos nosotros. Gracias por no ceder. Eres una inspiración. Mi hija vio el video y me preguntó por qué la gente nos odia. No supe qué decir, pero le mostré cómo te defendiste y le dije que así es como luchamos. Liliana leyó esos mensajes y por primera vez sintió que lo que había soportado significaba algo. No fue solo una cena terrible, fue algo más grande. Pero no todos los mensajes fueron de apoyo. Liliana deslizó y su corazón se quedó helado cuando leyó uno. Sabemos dónde estás, asiática. Tú y tu hija pagarán por arruinar la vida de Victoria. Vuelve a tu país antes de que sea demasiado tarde.
Liliana borró el mensaje, pero sus manos temblaban. Miró hacia la cuna donde Emma dormía plácidamente, inconsciente de la tormenta que se cernía sobre su madre. Esto no era el final. Liliana entendió que esto era solo el principio. 3 días después, el senador Ricardo Cortés se paró ante un bosque de micrófonos y cámaras en una conferencia de prensa organizada apresuradamente. Vestía un costoso traje gris, su rostro con la grave expresión de un padre que defiende a su hija. Mi hija es víctima de una campaña de desprestigio organizada, declaró, su voz resonando con indignación practicada. El video que circula en las redes sociales ha sido cortado, editado y manipulado. No muestra la verdad completa de lo que sucedió esa noche. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras como un político experimentado. La doctora Liliana Vargas provocó a mi hija primero. Fue agresiva, amenazante. Victoria solo se defendía. Demostraremos eso en los tribunales. Junto al senador se encontraba un formidable equipo de abogados de uno de los bufetes de abogados más grandes de la Ciudad de México. Ese mismo día, presentaron una demanda contra Liliana por difamación, solicitando 5 millones de pesos mexicanos en daños. También enviaron cartas de cese y desistimiento a Raquel y a todos los que habían compartido el video, amenazando con demandas por difundir información falsa. La campaña de desprestigio contra Liliana comenzó de inmediato. Los tabloides, de esos que todo mundo sabía que eran financiados por multimillonarios conservadores, comenzaron a publicar titulares sensacionalistas. ¿Quién es Liliana Vargas? ¿Realmente doctora o estafadora? ¿Planeó este truco con anticipación? Rebuscaron en el pasado de Liliana, buscando cualquier cosa que pudiera manchar su nombre. Contactaron a excompañeros de clase, excompañeros de trabajo, incluso expacientes, buscando escándalos. Cuando no encontraron nada, comenzaron a inventar. Sugirieron que estaba explotando el incidente para la fama, que se estaba beneficiando de la tragedia, que todo era una actuación escenificada, y luego comenzaron a llegar las amenazas. Ya no solo mensajes anónimos en las redes sociales. Ahora había llamadas telefónicas a medianoche, respiros largos y aterradores en la línea antes de que el que llamaba colgara. Mensajes tan específicos que le ponían la piel de gallina. Vuelve a tu país, asiática. Sabemos a dónde va tu hijo. Esa guardería en la esquina de Maple, ¿verdad? Te arrepentirás de no saber mantener la boca cerrada. Tu esposo está muerto. ¿Quieres que tu hijo también muera? Una noche, mientras Liliana alimentaba a Emma, oyó un cristal romperse. Alguien había lanzado una piedra por la ventana de su sala junto con un trozo de papel con una advertencia garabateada. La próxima vez no será una piedra. Liliana llamó a la policía, pero llegaron, garabatearon algunas notas y luego se fueron con la promesa de investigar. Ella sabía que no harían nada, pero no retrocedió. Llamó a Andrea Luna, una conocida abogada de derechos civiles que se había puesto en contacto con ella justo después de que el video se hiciera viral. No voy a retirar la denuncia, dijo Liliana, su voz temblorosa pero firme. No voy a disculparme. No hice nada malo. Andrea soltó un lento suspiro al otro lado. Liliana, necesitas entender que te atacarán de todas las formas posibles. Tienen dinero, poder, un equipo legal completo y una maquinaria mediática. Intentarán aplastarte. Lo sé, dijo Liliana, mirando a Emma dormida en su cuna, tranquila e inconsciente. Pero si me retiro, ellos ganan. Y si ganan, seguirán haciéndole esto a otras personas, a personas sin video, sin testigos, a personas que no tienen a nadie que los apoye. Las malas noticias seguían llegando. Asuntos Internos, después de una investigación que todos sabían superficial, declaró que no había pruebas suficientes de mala conducta contra Bradley García. Fue reincorporado y regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. La oficial Pérez llamó a Liliana para disculparse. La impotencia pesaba en su voz. Hice todo lo que pude, pero el sistema se protege a sí mismo. Lo siento. Y luego, el golpe más duro vino de donde Liliana nunca lo esperó. Diego Hernández, el gerente que se había quedado paralizado como una piedra cuando fue abofeteada,
Contactó a los abogados de Cortés. Estaba dispuesto a testificar contra Liliana para decir que ella había sido agresiva y perturbadora, que Victoria solo había estado aplicando la política del restaurante. Diego había elegido el lado con dinero. Había elegido su propia seguridad sobre la verdad. Esa noche, Liliana se sentó sola en su apartamento oscuro. La única luz, el brillo de la farola que se colaba por una ventana temporalmente cubierta con cartón. Emma dormía en su cuna, su respiración constante, el único sonido en un silencio tan denso que parecía asfixiante. Liliana se miró las manos de una doctora, manos que habían salvado tantas vidas, y ahora esas manos temblaban de miedo. ¿Debo seguir?, se preguntó. ¿Vale la pena soportar todo esto? Podría simplemente disculparme, retirar la demanda, y todo terminaría. Emma y yo tendríamos paz. Entonces sus ojos se posaron en la foto de la mesa. Ricardo, su sonrisa, sus ojos, y recordó lo que había dicho el día de su boda. Eres la mujer más fuerte que he conocido. No necesitas que nadie te salve. Te salvas a ti misma. Liliana respiró hondo y se secó las lágrimas, que ni siquiera se había dado cuenta de que caían. No me rendiré, susurró a la fotografía. Lucharé hasta el final, así que yo tampoco me rendiré. Lucharé por mí, por Emma, por todos los que no tienen voz. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del sol se coló por la cubierta de cartón de la ventana, Liliana despertó con una decisión ya afilada en su mente. No había dormido en toda la noche, pero el agotamiento no la debilitó. Quemó cualquier vacilación que le quedara. Cogió su teléfono y llamó a Andrea Luna. «Quiero una conferencia de prensa», dijo Liliana en el momento en que Andrea contestó. Ni saludo, ni conversación trivial. Hubo un silencio al otro lado por un instante. «¿Estás segura, Liliana? Una conferencia de prensa significa que estarás frente a cientos de cámaras. Vendrán por ti, te interrogarán, intentarán atraparte para que digas algo equivocado. El equipo de Cortés no cederá». Liliana miró hacia la cuna donde Emma seguía durmiendo profundamente. «Ya vienen por mí, Andrea. Todos los días, a todas horas, me tiran piedras por la ventana. Amenazan a mi hija. Manchan mi nombre». Respiró hondo. «Al menos si hago una conferencia de prensa, puedo contraatacar. Puedo tener mi propia voz en lugar de dejar que ellos definan quién soy». En los días siguientes, Liliana se convirtió en una guerrera. Reunió cada pieza de evidencia que tenía. El correo electrónico de confirmación de la reserva, el video original de Raquel, cada mensaje amenazante que había recibido. Se puso en contacto con personas que habían comentado bajo el video, los que dijeron que Victoria los había tratado de la misma manera. Y encontró a 5 personas dispuestas a dar un paso al frente y testificar. 5 otras víctimas de Victoria Cortés, personas que habían sido rechazadas, humilladas, discriminadas debido al color de su piel. Luego, una tarde, sonó el teléfono de Andrea Luna, un número desconocido. Contestó con cautela. «Señorita Luna, habla Diego Hernández». Andrea casi colgó en ese momento, pero la voz de Diego estaba temblorosa, despojada de la falsa confianza que había mostrado en la conferencia de prensa de Cortés. «Por favor, no cuelgue. Yo quiero decir la verdad». Andrea se mantuvo en silencio y esperó. «Cortés me amenazó. Me obligó a dar un testimonio falso. Dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que nunca encontrara trabajo en la industria de restaurantes. Pero si colaboraba, me ayudaría a conseguir un nuevo trabajo mejor que la Mesa de Oro». Diego hizo una pausa. Su voz se entrecortó. Mintió. «Han pasado 2 semanas y no me ha contactado ni una vez. Perdí mi trabajo, mi reputación, y ahora estoy a punto de perder mi apartamento. Me usó y me tiró como basura». Andrea permaneció en silencio, dejando que Diego continuara. «Tengo correos electrónicos, mensajes de texto entre Victoria y yo. Ella ha hecho esto al menos 20 veces en los últimos 2 años, rechazando clientes latinos, clientes asiáticos, clientes negros. Lo vi todo y no hice nada». Su voz se quebró. «Permanecí en silencio demasiado tiempo. Fui un cobarde demasiado tiempo. No puedo seguir viviendo así.
Necesito perdón, aunque sé que no lo merezco. La conferencia de prensa se realizó una semana después, justo afuera del Hospital General Metropolitano, donde trabajaba Liliana. Cientos de reporteros, docenas de cámaras y miles viendo en vivo a través de plataformas de redes sociales. Liliana subió al podio con un sencillo vestido negro, sin maquillaje, solo su anillo de bodas captando la luz en su mano. Miró directamente a las cámaras y cuando habló, su voz no tembló. Soy Liliana Vargas, soy doctora, soy madre, soy viuda y soy mexicana. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo. Nací en la Ciudad de México. Mis padres llegaron a este país sin nada y construyeron una vida con sudor y lágrimas. Me gradué con honores. Me convertí en doctora para salvar vidas. Y estoy aquí hoy porque no me disculparé por existir. Las cámaras parpadearon. Los reporteros guardaron silencio. No me callaré porque alguien quiera que me calle. No tendré miedo porque alguien me amenace. Y no retrocederé porque alguien crea que puede usar el dinero y el poder para aplastarme. Liliana hizo una señal y Andrea comenzó a proyectar diapositivas en la pantalla detrás de ella. 5 rostros, 5 historias, otras 5 víctimas de Victoria Cortés. Correos electrónicos internos del restaurante sobre una política no oficial hacia clientes indeseables. Los mensajes amenazantes que Liliana había recibido, incluidas las amenazas dirigidas a Emma. Esto no se trata de mí, dijo Liliana, su voz endureciéndose. Esto se trata de un sistema que permite que esto suceda. Un sistema donde las personas con dinero y poder creen que pueden tratar a otros como basura y nunca enfrentar consecuencias. Hoy les digo esto. Están equivocados. La respuesta pública fue inmediata. Un nuevo hashtag comenzó a ser tendencia. Yo apoyó a Lily. Millones compartieron, comentaron, apoyaron. La historia de Liliana ya no era una historia privada. Se había convertido en un símbolo en la lucha contra la injusticia. El senador Cortés ya no podía controlar la narrativa. Sus mentiras estaban siendo expuestas. La evidencia contra Victoria se acumulaba como una montaña. Y Diego, una vez cómplice, se había convertido en el testigo más importante de todos. Liliana ganó esta ronda, pero no sabía que desde las sombras, alguien la estaba observando y ayudando en formas que nunca podría haber imaginado. Al mismo tiempo, en una lujosa oficina en el último piso de un edificio sin nombre en ningún mapa, Luciano Moretti estaba sentado frente a una gran pantalla de televisión, viendo en vivo la conferencia de prensa de Liliana Vargas. El resplandor de la pantalla bañaba su rostro, resaltando sus rasgos, especialmente esos ojos grises fijos en la imagen de una joven de pie sola entre cientos de reporteros, enfrentando una enorme máquina de poder sin el menor temblor. Marcos estaba a su lado, mirando también. Tiene mucho valor, comentó, su voz teñida de incredulidad. No mucha gente se atreve a enfrentarse a Cortés. Ese senador puede aplastar a quien quiera. Luciano no respondió de inmediato. Miró a Liliana en la pantalla, la forma en que se mantenía erguida, la forma en que pronunciaba cada palabra con la precisión limpia de una cuchilla, la forma en que miraba a la cámara como si desafiara al mundo a parpadear primero. Y en ella vio la sombra de su madre, una mujer que había soportado humillación tras humillación y aún así nunca había bajado la cabeza. Necesita pruebas más sólidas, dijo finalmente Luciano. Lo que tiene es suficiente para encender las redes sociales, pero para ganar en la corte, para realmente aplastar a Cortés, necesita más que eso. Se volvió hacia Marcos, sus ojos grises fríos como el acero. Encuentra todo sobre Bradley García. Cada secreto, cada escándalo, cada dólar sucio que haya tomado. Quiero saber con quién duerme, a quién le debe dinero, qué lo mantiene despierto por la noche. Hizo una pausa, su dedo golpeando suavemente el escritorio. Y el senador Cortés, un hombre tan poderoso, nunca es limpio. Averigua qué esconde. Quiero saber quién está pagando a quién. Marcos asintió y comenzó a irse. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe y 2 hombres grandes arrastraron a un tercero.
Tomás Ríos, uno de los hombres que hacía negocios con la familia Moretti, sus manos atadas a la espalda, su rostro magullado por una paliza, su camisa rota y manchada de sangre. Marcos miró a Tomás, luego a Luciano. Jefe, este es Tomás Ríos. Nos debe 200,000 dólares mexicanos. Bajó la voz. Y está vendiendo información a Cortés sobre nosotros, sobre nuestras operaciones. El aire de la habitación se espesó hasta que pareció algo que podías cortar. Luciano se levantó de su silla y caminó hacia Tomás sin prisas. Cada paso caía sobre el suelo de madera como la cuenta regresiva de una bomba de tiempo. Tomás tembló, tratando de encogerse, pero los dos hombres lo sujetaron con fuerza. Tomás, dijo Luciano, su voz tan suave que se volvió aterradora. Pensé que éramos amigos. Te presté dinero cuando nadie más lo haría. Te protegí cuando otros querían verte muerto, y así es como me lo pagas. La boca de Tomás se abrió, su voz se quebró de pánico. Señor Moretti, puedo explicarle. Cortés me amenazó, dijo que me enviaría a prisión si no cooperaba. No tuve elección, juro que no quería. Luciano levantó una mano y Tomás se quedó en silencio, como si alguien le hubiera cerrado los dedos alrededor de la garganta. No necesito una explicación, Tomás, dijo Luciano, cada palabra bordeada de hielo. Necesito lealtad, y fallaste. Le dio a Marcos un ligero asentimiento. Marcos asintió a su vez y los dos hombres grandes sacaron a Tomás de la habitación. Tomás comenzó a gritar, a suplicar, pero la puerta se cerró detrás de él y se tragó el sonido. Unos segundos después, los gritos se filtraron por la pared de la habitación contigua, crudos de dolor y desesperación. Luciano ni siquiera giró la cabeza. Caminó hacia la ventana, miró hacia la Ciudad de México, que brillaba con luz debajo, y siguió pensando en Liliana Vargas. 2 días después, las pruebas comenzaron a salir a la luz. La gente de Luciano encontró el expediente de asuntos internos de Bradley García. 17 denuncias de racismo y abuso de poder en 15 años de servicio. Encontraron correos electrónicos entre Victoria y Diego sobre cómo tratar a clientes no deseados, incluidas instrucciones específicas sobre cómo negar el servicio a clientes negros y latinos. Y lo más importante, encontraron pruebas de transferencias de la cuenta del senador Cortés a la cuenta personal de Bradley García, por un total de más de 50,000 dólares mexicanos en los últimos 2 años. Luciano dispuso todo en una única unidad USB. La selló dentro de un sobre sin nombre ni dirección de remitente. Personalmente se aseguró de que no hubiera huellas dactilares, ni marcas, nada que pudiera rastrearse hasta él. El sobre fue entregado en la oficina de Andrea Luna a la mañana siguiente. Andrea lo abrió con sospecha, pero cuando vio el contenido de la unidad USB, sus ojos se abrieron de asombro. ¿Quién envió esto?, le preguntó a su asistente. Nadie lo sabía, pero Luciano sí. Esa noche, Luciano tomó su teléfono e hizo una llamada. Al otro lado estaba uno de los jueces más poderosos de la Ciudad de México, un hombre que le debía un gran favor a la familia Moretti desde hacía años. El senador Cortés está presionando en el caso, dijo Luciano, educado, como si hablara con un viejo amigo. Escucho que está intentando interferir en los procedimientos. Sería una lástima que la justicia se distorsionara de esa manera. Hizo una pausa, dejando que un pesado silencio se instalara entre ellos. Creo que la justicia debe ser servida. Estaría agradecido si los responsables cumplieran con su deber. Las palabras eran corteses, incluso amigables, pero ambos hombres entendieron lo que subyacía a ellas. Luciano terminó la llamada y regresó a la ventana, mirando la noche de la Ciudad de México. Marcos estaba detrás de él, estudiando a su jefe con tranquila curiosidad. ¿Realmente le importa esa chica, jefe? Es solo una doctora común y corriente. Luciano no se dio la vuelta. Me recuerda a alguien, dijo, su voz más baja de lo normal. Y no me gusta ver a gente inocente ser aplastada por el sistema. Hizo una pausa. Un rastro amargo de sonrisa cruzó su boca. Incluso si yo soy parte de un sistema diferente. 2 meses después, el Tribunal de la Ciudad de México estaba abarrotado hasta las paredes. Reporteros llegaban de todo el país.
Cámaras apuntaban a cada rincón y el público observaba en vivo a través de docenas de canales de televisión. Esto no era un juicio más. Esto era el día del juicio final. El caso de Victoria Cortés se escuchó primero. Los cargos eran agresión, violaciones de derechos civiles y un crimen de odio. La evidencia se acumuló como una montaña. Videos desde múltiples ángulos, innegables, imposibles de justificar. 5 víctimas anteriores, 5 personas que habían sido tratadas de la misma manera por Victoria en los últimos 2 años, se levantaron una por una para contar sus historias. Correos electrónicos internos entre Victoria y Diego sobre cómo tratar a clientes no deseados fueron presentados como prueba, y un murmullo inquieto recorrió la sala del tribunal. Victoria se sentó en el estrado de los testigos tratando de hacerse pasar por víctima. Llevaba un vestido blanco puro, maquillaje ligero y forzaba las lágrimas como si estuviera interpretando una trágica obra de teatro. Solo seguía la política del restaurante, dijo, su voz temblorosa con una fragilidad practicada. Tenemos reglas sobre el código de vestimenta, sobre los clientes apropiados. No quise discriminar, solo hacía mi trabajo. La fiscal, una mujer de mediana edad con ojos afilados como un cuchillo, dio un paso al frente. ¿Qué política le permite llamar a un bebé de 8 meses bebé ancla? Victoria se quedó en silencio, su rostro pálido. ¿Qué política le permite decir a una ciudadana mexicana que regrese a Vietnam o a China? Continuó la fiscal. ¿Qué política le permite abofetear a una mujer que sostiene a su hija? Victoria no pudo responder. Solo se quedó sentada mirando hacia abajo. Las lágrimas falsas hacía mucho que se habían secado. Entonces se llamó a Diego Hernández a testificar. El hombre que una vez había permanecido en silencio, que una vez había sido cómplice, ahora se presentaba ante el tribunal con un rostro demacrado por las noches de insomnio. La vi rechazar a clientes al menos 20 veces en 2 años, dijo Diego. Su voz temblaba pero no flaqueó. Cada uno de ellos era negro o latino. Cada uno de ellos tenía una reserva válida. Y cada uno de ellos fue tratado por Victoria como si no fuera humano. Hizo una pausa y tragó saliva. Me quedé en silencio. Fui un cobarde. Tenía miedo de perder mi trabajo, así que cerré los ojos. Lo siento no haber hablado antes. El jurado no deliberó mucho. En menos de 3 horas, regresaron con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Victoria Cortés fue sentenciada a 6 meses de cárcel, 500 horas de servicio comunitario, una prohibición de 5 años para trabajar en la industria de servicios y $150,000 mexicanos en restitución a Liliana Vargas. Pero los procedimientos no habían terminado. Inmediatamente después, Bradley García fue llevado. Los cargos eran violaciones de derechos civiles y abuso de poder. La evidencia era aún más pesada que en el caso de Victoria. Datos de la cámara corporal de Bradley, aunque había apagado la cámara, habían sido recuperados del sistema de almacenamiento del Departamento de Policía y mostraban claramente la forma en que amenazó a Liliana, la forma en que tenía la intención de arrestarla sin ninguna causa legal. 17 víctimas anteriores, 17 personas que habían sido tratadas de la misma manera por Bradley durante 15 años en el trabajo, se levantaron una por una para testificar. Y lo más importante, se presentó en sesión abierta la prueba de las transferencias de la cuenta del senador Cortés a la cuenta personal de Bradley, por un total de más de $50,000 mexicanos. Bradley se sentó en el estrado de los testigos, el sudor le corría por la frente. Solo seguía el procedimiento. Balbuceó. Soy un oficial de policía. Tengo que investigar cada llamada. La fiscal no mostró piedad. ¿Qué procedimiento requiere que amenace con separar a una madre de su hijo de 8 meses? Bradley se quedó en silencio. ¿Qué procedimiento requiere que le pregunte a un ciudadano mexicano sobre una tarjeta de residente? No hubo respuesta. Se llamó a la oficial Diana Pérez para testificar. Se mantuvo erguida en uniforme, su voz clara y decidida. Bradley no investigó, no interrogó a los testigos, no vio videos, no revisó el sistema de reservas. Vino a arrestar a la doctora Vargas sin importar cuál fuera la verdad.
Esa no es la forma en que debe actuar un oficial de policía. Así es como actúa un acosador. El jurado regresó con un veredicto de culpabilidad. Bradley García fue sentenciado a 1 año de cárcel, despedido inmediatamente de la fuerza policial, despojado de toda su pensión y permanentemente inhabilitado para trabajar en cualquier agencia de aplicación de la ley. En el momento en que Victoria fue esposada y llevada, lloró y gritó y llamó el nombre de su padre. Pero el senador Cortés se sentó en la primera fila, su rostro gris ceniza, sin decir una palabra. Había usado cada gramo de poder, cada relación, cada dólar que tenía para salvar a su hija. Pero esta vez, el dinero no pudo comprar el resultado. Bradley fue esposado con el mismo tipo de esposas que una vez había amenazado con usar en Liliana. La ironía imposible de pasar por alto. Afuera del juzgado, cientos de reporteros rodearon a Liliana. Los flashes de las cámaras disparaban sin parar. Los micrófonos se le acercaban desde todas direcciones. «Doctora Vargas, ¿cómo se siente?», preguntó un reportero. Liliana se quedó allí con Emma en sus brazos, el sol en su rostro. No sonrió, no lloró. Solo había la firmeza de alguien que había atravesado el infierno y había sobrevivido. «Se ha hecho justicia», dijo, su voz firme. «Pero esto no se trata solo de mí. Esto se trata de todos los que alguna vez han sido tratados como yo y no tuvieron a nadie que los defendiera. Esto se trata de decir al mundo que la discriminación tiene consecuencias, que el silencio no es una opción y que la justicia, incluso cuando llega tarde, siempre llegará». El paso de los meses trajo una ola de cambios que se extendió por la Ciudad de México y más allá. Elysium Hospitality Group, la corporación propietaria de la Mesa de Oro, se vio obligada a una importante cirugía interna. 12 otros gerentes en sus 85 restaurantes fueron despedidos por conducta discriminatoria similar a la de Victoria. 20 empleados de color y asiáticos fueron ascendidos a puestos de dirección, rompiendo el invisible techo de cristal que había existido durante décadas. La capacitación en diversidad e inclusión se convirtió en obligatoria cada mes para todo el personal. Y lo más sorprendente de todo, Liliana Vargas fue invitada a unirse al consejo asesor de la empresa con verdadera autoridad de supervisión, no un puesto simbólico destinado solo a pulir una imagen. La policía de la Ciudad de México tampoco pudo escapar al cambio. Después del caso de Bradley García, se emitieron nuevas reglas que exigían que las cámaras corporales permanecieran encendidas durante cada interacción con ciudadanos. La capacitación en técnicas de desescalada se convirtió en obligatoria para cada oficial. La oficial Diana Pérez fue ascendida a un puesto de liderazgo en la capacitación de reconocimiento de prejuicios, responsable de instruir a más de 500 oficiales en su primer año. En 6 meses, el número de quejas por discriminación racial dentro de la fuerza disminuyó en un 35%. Diego Hernández recibió una indulgencia que no merecía del todo. Debido a que testificó contra Victoria y proporcionó pruebas cruciales, no fue acusado penalmente. Pero en el caso civil, se le ordenó a Diego pagar $30,000 mexicanos a Liliana. Su reputación profesional quedó arruinada sin posibilidad de reparación, y nadie en la industria de restaurantes se atrevió a contratar a un hombre cuyo nombre estaba ligado al mayor escándalo de la década. Pero quizás eso fue lo mejor que le pasó a Diego. Comenzó a ser voluntario en una organización de derechos civiles, dedicando su tiempo a ayudar a las víctimas de discriminación, tratando de reparar los años de silencio que había vivido. Liliana recibió un total de 1,800,000 pesos de pesos mexicanos en compensación del restaurante y el departamento de policía. Era el tipo de dinero que podía cambiar su vida y la de Emma para siempre. Pero Liliana no se lo guardó. Donó 500,000 de pesos mexicanos a un fondo de asistencia legal para víctimas de discriminación, ayudando a personas sin dinero para abogados a luchar por la justicia. 300,000 de pesos mexicanos se destinaron a becas para estudiantes de medicina latinos para que personas como ella tuvieran la oportunidad de perseguir sus sueños. 200,000 de pesos mexicanos fueron a un fondo de apoyo para madres solteras porque Liliana entendía mejor que nadie el peso de criar a un hijo sola.
El dinero restante lo reservó para Emma, para el futuro de su hija. Las vidas de los villanos se desmoronaron por completo. Victoria Cortés fue liberada después de 4 meses por buena conducta, pero el mundo exterior ya no la acogía. Nadie quería contratar a la infame hija del senador, especialmente con su rostro habiendo aparecido en millones de pantallas bajo las palabras anfitriona racista. Victoria finalmente encontró trabajo en una tienda minorista por el salario mínimo, y era reconocida donde quiera que iba. Bradley García seguía cumpliendo su condena en prisión. Su esposa solicitó el divorcio justo después del juicio, se llevó a sus 2 hijos y nunca lo visitó. Lo perdió todo: familia, carrera, honor, pensión y cada día tras las rejas. Tuvo que vivir con la verdad de que las mismas esposas que una vez usó para amenazar a otros ahora estaban en sus propias muñecas. El senador Ricardo Cortés anunció que no se postularía para la reelección en los próximos comicios. El escándalo destruyó la carrera política que había construido durante 30 años. Relaciones, aliados, las personas que una vez lo adulaban, todos ellos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los medios de comunicación cubrieron los efectos dominó con implacable energía. El caso Liliana Vargas provoca reformas a nivel nacional. Otros estados comienzan a considerar leyes antidiscriminatorias más estrictas. De víctima a agente de cambio, la historia de la doctora Liliana Vargas. Liliana ya no era una víctima, era un símbolo. Era la prueba viviente de que una persona común podía enfrentarse a todo un sistema y ganar. Era esperanza para millones de personas que habían sido tratadas injustamente y creían que no tenían voz. 3 meses después del juicio, la vida de Liliana había vuelto lentamente a la normalidad, o al menos en una nueva versión de la normalidad. Todavía trabajaba en el hospital, seguía cuidando a Emma, seguía tratando de vivir un día a la vez. Esa tarde, empujaba el cochecito de Emma por el parque cerca de su edificio, disfrutando del cálido sol primaveral y el canto de los pájaros escondidos entre los arbustos. Emma había crecido mucho. Los ojos de Ricardo brillaban en su rostro mientras observaba el mundo con curiosidad abierta. Entonces Liliana escuchó el familiar sonido de un motor. Se giró y vio un Maybach negro detenerse en el borde de la acera, a solo unos metros de ella. La puerta se abrió y Luciano Moretti salió. Se veía exactamente como la última vez que lo vio. Alto con un impecable traje negro, ojos grises fríos. Sin embargo, hoy algo en ellos era diferente, más suave. Caminó hacia ella con pasos pausados, sin prisa, como si el tiempo le perteneciera. Doctora Vargas. Luciano se detuvo a unos pasos y asintió ligeramente. Felicitaciones por su victoria. Liliana lo miró, un torbellino de emociones la invadía. Había pensado en este hombre durante meses, en el papel que había desempeñado en todo lo que siguió. Gracias, dijo, su voz tranquila pero con un peso subyacente. Y gracias por lo que hizo. Luciano inclinó la cabeza, su expresión inmutable. No sé a qué se refiere. Liliana soltó una débil sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Miente muy mal, señor Moretti. Sé lo del USB que le enviaron a la oficina de mi abogada. Sé lo de la llamada a la oficina del subdirector esa noche. Sé lo que hizo. Hizo una pausa y respiró hondo. También sé quién es usted. Lo busqué en Google. Luciano no dijo nada. Simplemente esperó. La familia Moretti, crimen organizado, violencia, desapariciones misteriosas, personas que se oponen a usted desaparecen sin dejar rastro. Liliana lo miró a los ojos sin inmutarse. Es un hombre peligroso. Luciano permaneció en silencio durante un largo momento. Sus ojos grises se posaron en ella con algo que parecía respeto. Luego habló, su voz baja y grave. No soy un buen hombre, doctora Vargas. Nunca he pretendido serlo. Miró a Emma, que dormía plácidamente en el cochecito. He hecho cosas que le repugnarían saber, cosas que nunca podré deshacer. Levantó los ojos hacia Liliana. Pero esa noche en ese restaurante, no pude quedarme allí y observar. No pude. Liliana inclinó la cabeza, curiosa a pesar de sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué le importa? Soy una extraña. Lo que me pasa no tiene nada que ver con usted.
Luciano guardó silencio y por primera vez, Liliana vio algo parecido al dolor parpadear en esos ojos fríos. Mi madre, dijo finalmente, fue tratada como usted. Trabajaba en un restaurante, humillada por los clientes porque era inmigrante, objeto de burlas por su acento, tratada como basura porque no nació en este país. Hizo una pausa, su mandíbula tensa. Tenía 12 años cuando vi a un hombre echar vino en la cara de mi madre y llamarla inmigrante sucia. Me quedé allí, indefenso, incapaz de hacer nada. Su voz se endureció. Juró que nunca volvería a presenciar eso. Nunca. Liliana entendió. Entendió ese dolor, esa rabia, esa impotencia, pero entender no significaba aceptar. No me salvó esa noche, dijo, suave pero tajante. Estaba salvando a su madre, estaba intentando arreglar lo que no pudo arreglar hace 30 años. Luciano la miró y algo parecido a la sorpresa pasó por sus ojos. Quizás ambas cosas, admitió. Quizás la estaba salvando a usted y salvando a mi madre al mismo tiempo. Quizás estaba intentando encontrar algún sentido en una vida llena de pecado. Liliana negó con la cabeza lentamente. No puedo ser amiga suya, señor Moretti. Le agradezco lo que hizo por mí, pero no puedo aceptar lo que hace en la oscuridad. No puedo cerrar los ojos a la verdad de quién es. Luciano asintió, sin mostrar sorpresa ni orgullo herido. Entiendo. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña tarjeta, negra como la noche, con solo un número de teléfono impreso en plata. Pero si alguna vez necesita algo, en cualquier momento, si usted o Emma están en peligro y no hay nadie más que pueda ayudar, le tendió la tarjeta. Sin ataduras, sin nada a cambio, solo una oferta. Liliana dudó, mirando la tarjeta como se mira a una serpiente venenosa. Pero al final, la tomó. ¿Por qué hace esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Luciano la miró y por primera vez Liliana vio una sonrisa real tocar su boca, aunque duró solo un momento. Porque usted es una de esas raras personas que no retroceden. Se enfrentó a un sistema entero de poder y se negó a doblegarse. Su voz era inesperadamente sincera. El mundo necesita más gente como usted y menos gente como yo. Luego se dio la vuelta y volvió hacia el Maybach que esperaba en la acera. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo y miró a Liliana una última vez. Su esposo era un hombre afortunado, dijo, su voz baja como un susurro. Liliana sintió un nudo en el corazón al mencionar a Ricardo. Lo sé, respondió. Con firmeza. Luciano sonrió, luego subió al coche. El Maybach se deslizó y desapareció en el tráfico de la ciudad. Liliana se quedó allí un largo momento, observándolo irse, la tarjeta negra descansando en su mano. No lo llamó, no corrió tras él, pero se quedó con la tarjeta. 6 meses después de lo sucedido en la Mesa de Oro, Liliana se sentó en su pequeña oficina del Hospital General Metropolitano. En la pared detrás de ella colgaba el certificado de médica residente destacada que había recibido la semana anterior. Junto a él había fotografías enmarcadas. Ricardo el día de su boda, sonriendo con un brillo que parecía intacto por la oscuridad. Emma recién nacida, diminuta y enrojecida. Y los tres en la única foto que se tomaron juntos mientras Liliana aún estaba embarazada. La mano de Ricardo apoyada en su vientre, sus ojos llenos de amor. En el suelo, Emma daba sus primeros pasos inestables, cayendo y levantándose de nuevo, riendo cada vez que recuperaba el equilibrio. Liliana observó a su hija, luego se volvió hacia el teléfono apoyado en su soporte, la cámara grabando. Respiró hondo y comenzó a hablar. La gente me pregunta si me arrepiento de haber ido a ese restaurante esa noche, si me arrepiento de no haberme ido cuando Victoria me lo dijo, si me arrepiento de no haber agachado la cabeza y aceptarlo. Sacudió la cabeza, su mirada firme. No, no podía irme, no puedo arrepentirme. Miró hacia Emma, luego de vuelta a la cámara. Por Emma, por cada niño latino nacido en este país y llamado bebé ancla, como si su propia existencia fuera una invasión. Por cada madre a la que le dicen que vuelva de donde vino, aunque este sea su hogar, aunque haya nacido aquí,
Aunque haya dado toda su vida a este país, por todos los que son abofeteados, humillados, amenazados y no tienen a nadie que los defienda. Su voz se endureció cuando habló de las personas que lo habían causado todo. Victoria pensó que tenía derecho a golpearme porque yo era diferente a ella. Bradley pensó que tenía derecho a acosarme porque tenía una placa en el pecho. Diego pensó que el silencio lo protegería, que cerrar los ojos lo mantendría a salvo. Hizo una pausa, dejando que la verdad se asiente. Estaban equivocados y pagaron por ello. La expresión de Liliana se suavizó. Sus ojos se desviaron como si recordara algo. Tuve suerte. Tuve algo que muchas personas no tienen. Tuve recursos, un sólido asesoramiento legal, un video viral que obligó al mundo a prestar atención. Hizo una pausa y una sonrisa leve y enigmática rozó su boca. Y tuve una ayuda inesperada de personas que nunca pensé que estarían de mi lado. Pensó en la tarjeta negra aún guardada en el cajón del escritorio, pero no dijo más. ¿Pero qué hay de las personas que no tienen esas cosas? La gente que es humillada cuando nadie está grabando. La gente que es amenazada cuando no tiene un abogado a quien llamar. La gente que está sola entre lobos sin nadie a su lado. Liliana miró directamente a la cámara, sus ojos agudos con desafío. Así que, quiero preguntarles esto. La próxima vez que presencien una injusticia ocurriendo justo delante de ustedes, ¿qué harán? ¿Sacarán su teléfono y grabarán? ¿Hablarán y dirán que está mal? ¿Llamarán a alguien que pueda ayudar? ¿O mirarán su plato y fingirán que no vieron nada? Dejó que la pregunta quedara en el aire. Su respuesta importa más de lo que creen, porque ahora mismo, en algún lugar, alguien está parado donde yo una vez estuve. Están siendo humillados, están siendo amenazados, se sienten solos e impotentes. Liliana se levantó y tomó a Emma en sus brazos. Se volvió hacia la cámara, madre e hija mirando juntas al lente. Están esperando que alguien se ponga a su lado. Están esperando que alguien alce la voz, dijo, su voz elevándose en un llamado. Sé esa persona. Esa tarde, Liliana cargó a Emma por las puertas principales del Hospital General Metropolitano. El cálido sol primaveral caía, creando un suave halo alrededor de madre e hija. Emma, de casi un año, yacía acurrucada en los brazos de su madre. Los mismos ojos grandes que los de Ricardo observaban el mundo con infinita curiosidad. De repente, la pequeña levantó su diminuta mano y señaló hacia adelante, donde las flores de cerezo se deslizaban con el viento, y pronunció su primera palabra clara. Mamá. Liliana se detuvo, su garganta apretada por la emoción. Miró a su hija, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos, y besó suavemente a Emma en la frente. Estoy aquí, mi amor. Siempre estaré aquí para siempre. Las dos siguieron caminando hacia el sol, hacia el futuro. A la sombra del edificio frente al hospital, un Maybach negro permanecía en silencio. Luciano Moretti estaba dentro. Sus ojos grises nunca se apartaban de la madre y la hija mientras se movían bajo el sol. Observó la forma en que Liliana sonreía a Emma, la forma en que la abrazaba, la forma en que caminaba con la espalda recta y la cabeza en alto, como alguien que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte que nunca. Y sonrió, una sonrisa rara, real, sin rastro de cálculo frío, solo la simple expresión de un hombre que presenciaba algo hermoso. Marcos estaba sentado en el asiento del conductor y miró por el espejo retrovisor. Jefe, tenemos una reunión en 30 minutos. Luciano no respondió de inmediato. Siguió observando a Liliana y Emma hasta que desaparecieron a la vuelta de la esquina, tragadas por el bullicioso flujo de la ciudad. Un minuto, dijo, su voz baja y distante. Luego, finalmente, cuando ya no estuvieron a la vista, miró hacia adelante. Vamos. Victoria Cortés fue liberada después de 4 meses por buena conducta y ahora trabajaba en una tienda minorista por el salario mínimo. Reconocida y despreciada donde quiera que iba. Bradley García perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió su pensión y nadie querría contratar a un ex oficial de policía con un notorio expediente. Diego Hernández dedicó su tiempo como voluntario en una organización de derechos civiles, diciendo que era la única forma
en que podía compensar los años de silencio con los que había vivido. La oficial Diana Pérez fue ascendida y ahora era responsable de capacitar a más de 500 oficiales en el reconocimiento de prejuicios, ayudando a remodelar todo un sistema. Liliana Vargas completó su residencia con las calificaciones más altas de su clase y ahora era médica adjunta en el Hospital General Metropolitano, donde continuaba salvando a las personas que necesitaban ser salvadas. Emma Vargas había aprendido a hablar y la primera palabra que dijo fue mamá. Esta historia se inspiró en hechos reales de discriminación que ocurren todos los días en todo el mundo. La justicia solo puede existir cuando nos atrevemos a exigirla. Levántate y alza la voz. Se hizo justicia. La historia de Liliana Vargas nos enseña que la dignidad humana no es algo que nadie tiene derecho a quitar, que el silencio ante la injusticia es complicidad con la injusticia, y que una persona común puede cambiar todo un sistema si es lo suficientemente valiente como para ponerse de pie. A veces la ayuda viene de los lugares que menos esperamos, pero, sobre todo, tenemos que ser los primeros en defendernos a nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor no solo la deslices. Por favor, dale a me gusta, comparte este video con aquellos que necesitan escucharlo y suscríbete a nuestro canal para no perderte historias significativas publicadas todos los días. Nos encantaría saber qué piensas de esta historia. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado algo similar? ¿Qué harías si estuvieras en la situación de Liliana? Deja un comentario abajo y comparte lo que sientes. Leemos cada comentario y valoramos cada uno de tus pensamientos. Finalmente, les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Gracias por acompañarnos. Adiós y nos vemos en el próximo video.